vamos a priorizar el contacto que vamos a sostener a continuación para abordar el resultado del balotaje en Chile, donde el ultraderechista José Antonio Kast, hoy le dije Juan Antonio, es José Antonio Kast, del Partido Republicano, fue elegido presidente tras imponerse por casi 17 puntos porcentuales a la candidata oficialista vinculada al Partido Comunista Chileno, Janet Jara, en el balotaje realizado ayer, y por ende Kast asumirá el cargo de presidente el 11 de marzo de 2026, el año próximo. Según datos brindados por el Servicio Electoral de Chile, el CERVEL, con el 99,97% de las mesas escrutadas, esta mañana se podía leer en la web del CERVEL, que Kast sumaba 58,16% de los votos y Janet Jara 41,84%. Podríamos decir, redondeando, que la elección o el balotaje se definió 60-40. Para justamente tener una mirada o hablar de lo que pasó en Chile, pero desde el conocimiento de alguien que ha vivido durante mucho tiempo en ese país, ya mismo establecemos contacto con el doctor en ciencia política uruguayo Juan Pablo Luna, que a lo largo del tiempo ha vivido, yo decía más temprano, full time o part time en Chile, pero que mantiene un vínculo con ese país y a quien a la distancia estamos recibiendo en este momento. Juan Pablo, bienvenido. Es un gusto tenerte otra vez en la mañana de La Diaria. Buen día. Hola Martín, buen día, ¿cómo estás? Bien, y de arranque con ganas de preguntarte o de pedirte una primera lectura política desde tu condición de analista, por otra parte, de lo que pasó ayer. Mira, yo creo que lo de ayer hay que entenderlo en el contexto de lo que han sido los últimos años en Chile. Esto es obviamente una derrota muy relevante para el gobierno de Gabriel Boric, y la llegada de esa generación de nuevos políticos prometió, digamos, y en cierto sentido defraudó en el contexto del post-estallido chileno, ¿no? Y de lo que había sido todo el movimiento que se inicia, digamos, con protestas en 2011, que luego tiene, digamos, una serie, digamos, de momentos importantes hasta que luego en el estallido de 2019 se consolida, digamos, como esta idea de que Chile necesita revisar su modelo de desarrollo, revisar su modelo de convivencia, y en ese contexto se elige a esta generación, ¿no? Para eventualmente llevar adelante esos cambios. Y el momento, digamos, de alguna manera, que nació del modelo chileno, se cierra muy rápidamente luego de iniciado el gobierno de Gabriel Boric, con el plebiscito de salida de la primera convención constituyente, ¿no? Que es un proyecto, digamos, que extrema de alguna manera esta visión más crítica del modelo, y termina, digamos, muy lejos de el sentido común de la ciudadanía, ¿no? Donde, digamos, ya se ha instalado también por efectos de la pandemia, por efectos también de lo que empieza a configurarse como una crisis de seguridad en la opinión pública, un giro conservador, ¿no? Un movimiento conservador que culmina anoche, digamos, con porcentajes muy parecidos, digamos, a los de la votación del plebiscito, ratificando algo así como un sentido común de vuelta al orden, ¿no? Y en cierto sentido lo que Kast promete es volver al Chile ordenado, al Chile seguro, al Chile con crecimiento económico, que la gente hoy digamos, extraña, ¿no? Y al que evidentemente quiere volver. ¿Quién es José Antonio Kast? Bueno, mira, ahí hay un debate, digamos, hay como distintas visiones que yo creo que están por ser arbitradas, ¿no? Y lo que haga Kast de aquí en adelante, de alguna manera, va a darle la razón a unos o a otros. Hay quienes lo ven y con razones fundadas, digamos, como parte del movimiento de la ultraderecha internacional, ¿no? Las razones fundadas están en, por un lado, digamos, sus posiciones, sobre todo en el eje valórico, muy, muy duras,
su alineamiento, digamos, y su adhesión todavía al régimen de Pinochet. Esto es un hito en el sentido de que es la primera vez que Chile elige, luego de la transición a la democracia, a un partidario del régimen de Pinochet, ¿no? Nunca antes. Sebastián Piñera, una de las claves, digamos, de sus triunfos electorales era el haber sido uno de los pocos en la derecha que se opuso al régimen de Pinochet y que votó no en el plebiscito que decidía o no la continuidad de Pinochet. Kast también en esa línea, digamos, es parte integral del movimiento CIPAC, ¿no? O sea, él tiene vínculos con Orbán, con Vox, con Bolsonaro, ¿no? Y en ese sentido hay quienes temen que este es Tenemos alguna dificultad con estos liderazgos hacia que está girando. Tenemos alguna dificultad con la comunicación, Juan Pablo. Yo no sé si vos nos estás escuchando ahí, porque había habido al comienzo alguna guiñada, pero seguimos. ¿Vos me escuchás? Bueno, creo que acá podemos reencauzar. Estabas hablando del vínculo que hay entre el presidente electo chileno y distintas fuerzas de derecha extrema, podríamos decir, de otros países. Claro, digamos que este es un gobierno más de esta ola de ultraderecha, ¿sí? Y hay razones, digamos, para afirmar eso. Por otro lado, y este es el sentido que ha primado, digamos, yo diría, en buena parte de la opinión pública chilena, se lo ve como un liderazgo más institucional, más tradicional chileno. Él es parte, digamos, y fue parte de la UDI, que es el movimiento político y el político que de alguna manera de la reforma económica y de la reforma institucional en democracia. Está muy complicada la comunicación, lamentablemente se nos corta mucho. Juan Pablo Luna, doctor en ciencia política uruguayo, vinculado a Chile, está hablando justamente de José Antonio Kast. Retomamos el contacto con Juan Pablo Luna para seguir hablando de lo que pasó en Chile. Juan Pablo, demos por redondeada la presentación de Kast, dirigente político, presidente electo, su significación política en función de su trayectoria. Decime. No, solo, digamos, para redondear, están esas dos visiones, ¿no? O sea, una que es como miembro de esta ola de ultraderechistas internacionales, que es la visión que se tiene desde fuera, y otra que es más nacional, que es un liderazgo tradicional, que viene, digamos, de la derecha originalmente autoritaria, pero democrática finalmente en Chile, y que en realidad, digamos, lo que hay que esperar es un liderazgo más bien chileno, moderado, institucional, ¿no? Y esas dos visiones, digamos, respecto a quienes casi están hoy en tensión, y lo que haga como presidente, digamos, va a ir dilucidando de qué lado estamos. O sea que el tiempo dirá si alguna de esas dos visiones es más ajustada que la otra, o si hay una visión de esas dos que claramente se impone. Probablemente sea un híbrido de ambas cosas. Bien. Bien, nos quedamos con ese concepto final. Ahora te propongo analizar lo que pasó, no sé si está bien decirlo así, pero desde los lentes o con los lentes del oficialismo saliente, del oficialismo que se va, de las fuerzas de izquierda y centroizquierda que apoyaron al gobierno del presidente Gabriel Boric, un gobierno que me da la impresión, vos me dirás si esto hay que matizarlo, trató de presentar un poco atando su suerte a la de la candidata oficialista Janet Jara en esta campaña electoral, su gestión como una gestión con logros en materia, por ejemplo, de protección social. De hecho,
Jara fue ministra de Trabajo y Previsión Social, creo que ese es el nombre del gobierno de Boric. Hubo normativa aprobada que redujo la carga laboral, algo de lo que ciertas izquierdas en el mundo hablan mucho por estos tiempos. Hubo mejoras en las pensiones, algunos beneficios vinculados al no pago para el acceso a determinados aspectos de la atención médica, y sin embargo, y con una candidata que estaba asociada a esa sensibilidad, la derrota fue categórica. ¿Cómo se explica? Sí, o sea, todo eso que vos decís es cierto, pero yo diría que lo que pasa ayer, digamos, tiene que ver también con la centralidad que adquieren dos temas en la opinión pública chilena. El primero es el de la seguridad pública, ¿no? Y el segundo es el del crecimiento económico. Al punto que, si vos mirás las dos candidaturas, digamos, nominalmente muy extremas, ¿no? El Partido Comunista, una candidata del Partido Comunista y un candidato, digamos, de la derecha más extrema. En términos programáticos, si vos mirás los programas, los énfasis de campaña, terminaron ambos, ¿no? Enfatizando y centrando la campaña en temas de seguridad y de economía, ¿no? Y ahí hay una percepción generalizada que no necesariamente va con los datos, sobre todo en términos de seguridad pública, donde hay mejoras en los últimos años, que el país está en una crisis, ¿no? Desde, digamos, el estallido / pandemia, lo que ha habido es un proceso de decadencia marcado, digamos, en el país. A eso se asocia también un énfasis de campaña que hizo mucha carne, sobre todo en el interior de Chile, en las regiones, ¿sí? En los sectores populares, que es el tema de la migración, ¿no? Donde CAS desarrolla, digamos, junto a otros candidatos de la oposición, un discurso, digamos, anti-migrante. Y en ese clima de opinión, los logros, digamos, laborales, sociales del gobierno, que son relevantes, digamos, pero no logran moverle la aguja a la gente, ¿no? Y yo creo que lo más interesante, digamos, para pensar desde el punto de vista de las izquierdas esta es una elección donde un candidato de la derecha extrema logra traccionar un volumen importantísimo de votos en los sectores populares, en los jóvenes, en las mujeres, ¿no? En todos esos sectores los perdió la izquierda en el contexto de este gobierno, ¿no? Entonces yo creo que eso es, de alguna manera, la pregunta a tratar de responder, digamos, ¿por qué un gobierno que llega, digamos, con promesas muy, muy claras para esos sectores, termina rápidamente defraudando esa promesa? ¿Y te animás a esbozar alguna respuesta, Juan Pablo? ¿Te animás a anticipar o sugerir algún camino para responder esas preguntas tan pesadas? Yo diría dos cosas. O sea, por un lado, estamos en un ciclo largo de alternancia en el poder, donde todos quienes ganan elecciones y logran mayorías muy relevantes como la que obtuvo José Antonio Kast ayer, ¿sí? Terminan rápidamente teniendo muchos problemas para gobernar a la sociedad chilena, para mantener su legitimidad, para mantener su adhesión, ¿no? Ese es el desafío fundamental que hoy tiene este gobierno, y es el desafío que no lograron de alguna manera sortear los gobiernos anteriores, el de Boric y los anteriores, ¿no? Lo segundo, yo diría que esta es la nueva izquierda chilena, es una izquierda que funciona muy bien desde lo comunicacional, ¿no? Funciona muy bien, es una izquierda de redes sociales, es una izquierda de eslogans, ¿no? Con mucha poesía, si querés, digamos, pensando más bien en el personaje presidencial.
pero con muy poco calado en la sociedad, con muy poco llegada y muy poca conexión, ¿no? Con los sectores a quienes dicen venir a representar, ¿no? Y eso juega malas pasadas, ¿no? O sea, uno muchas veces, digamos, desde esa desconexión se cuenta cuentos respecto a qué es lo que la gente demanda, qué es lo que la gente espera. Los likes en las redes sociales muchas veces obnubilan, ¿no? Y creo que desde esas burbujas, digamos, desde esos sentidos comunes que no son tan comunes, digamos, cuando no aterrizan en la sociedad, vienen los golpes como el que tuvo anoche la izquierda chilena, ¿no? Ya que te estoy haciendo de estas alguna preguntas, manera... sí. Sí. Sí, dale. Ya que te hago estas preguntas desde Uruguay, ¿no? ¿Entendés que incluso para el proceso uruguayo, hoy hay un presidente del Frente Amplio en nuestro país, esto que pasó en Chile puede ser útil como, no sé, ejemplo de estudio? ¿Se puede sacar algún apunte, alguna nota? O sea, yo creo, y siempre lo he sostenido, digamos, son izquierdas muy diferentes, ¿no? Se llaman igual el partido del presidente Boric y el partido que hoy gobierna a Uruguay. Se llaman igual en parte porque el Frente Amplio chileno ve en el Frente Amplio uruguayo un ejemplo, ¿no? Pero mi sensación siempre ha sido que lo que quieren es el resultado más que la forma, ¿no? En esto vuelvo al maestro Tavares, ¿no? Con aquello del el camino es la recompensa, ¿no? Mi sensación siempre, digamos, con esta nueva izquierda chilena es que están muy orientados en la recompensa y mucho menos en el camino, ¿sí? Dicho esto, también mi percepción, y yo vengo seguido, pero intermitentemente a Uruguay, por lo tanto puede que esté corrido de la realidad, es que el Frente Amplio Uruguayo, la izquierda uruguaya, ha empezado, digamos, a converger, digamos, a un patrón más parecido al chileno, ¿no? O sea, en el sentido de que se ha perdido conexión con el territorio, con la ciudadanía, se ha perdido, digamos, o de alguna manera las instancias territoriales han perdido relevancia, digamos, en el funcionamiento de la política, y yo diría de la política en general, no solo del Frente Amplio, ¿no? Y de alguna manera uno ve que esos partidos que en Uruguay estaban permanentemente articulando intereses, mediando intereses, explicando a la ciudadanía, relevando demandas, han ido perdiendo también, digamos, con lo que ha sido la revolución en las comunicaciones, en las estrategias de movilización política, un poco de conexión con la ciudadanía. Entonces yo creo que si hay alguna lección que aprender del caso chileno es que la comunicación es muy relevante, ¿no? Este gobierno ha tenido en este primer año problemas de comunicación, sin duda, ¿sí? Pero también es muy relevante la conexión orgánica con la ciudadanía, que yo siento que en cierto sentido se ha ido perdiendo. Sé que tenemos que redondear, Juan Pablo. Te quiero sugerir dos temas para que hagas una última reflexión y bueno, y obviamente te agradeceremos mucho siempre que tan al límite de tus plazos nos hayas dado la posibilidad de conversar. Por un lado, con respecto a Kast y al futuro de Chile, ¿no? En un contexto en el que Estados Unidos cada vez mira más hacia la región. Hay hasta una vuelta a la doctrina Monroe impulsada por el presidente Donald Trump, y en general se usa como cuerda para mirar de nuevo a América Latina y también a América del Sur la cuestión del combate al narcotráfico. La cercanía ideológica de Kast con Trump, ¿entendés que a Chile la pone a partir del 11 de marzo en un lugar especial, determinado? Eso por un lado. Y lo otro, quiero que hagas también un comentario con respecto a qué manejo de los recursos naturales, empezando por el litio, te imaginas, en lo que viene. Bueno,
Voy por lo segundo, que es lo más fácil, y después redondeamos con lo primero con tu caso. Respecto a los recursos naturales, parte de lo que se ha instalado, digamos, en la opinión pública chilena y en la clase política es que Chile ha dejado de crecer en buena medida por lo que se denomina la permisología, ¿no? Que es como todos los procesos de validación ambiental de los proyectos, sobre todo extractivos, ¿no? Y en ese sentido, tanto el gobierno de Boric como los candidatos que acaban de correr esa elección venían implementando en el caso del gobierno y prometiendo en el caso de los candidatos reducir todo lo que tiene que ver con tramitación y validación ambiental de los proyectos, ¿no? Y esto pasa por un lado, digamos, por reducir trámites, ¿no? Y hacer menos complejo el proceso, y por otro lado, eventualmente tener fast track para algunos proyectos extractivos clave, ¿no? Y entonces yo creo que lo que hay que esperar es básicamente un avance de esta agenda y un avance rápido de esta agenda, tratando de atraer inversiones al país. Ahí está también la competencia con Argentina, ¿no? Donde Milei tiene, digamos, del otro lado de la cordillera recursos similares y ha hecho un giro también en ese sentido. Chile lo que tiene para ofrecer y competir con Argentina es mejor institucionalidad política y mejor institucionalidad estatal, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar un avance de esta agenda. Respecto a lo de Trump y América Latina, yo creo que estamos en un momento en el cual toda la región, salvo muy poquitas excepciones, entre las que está Uruguay, ha girado o está girando hacia la derecha, en un momento en el cual Estados Unidos ha decidido que ya no puede sostener una hegemonía a nivel global, pero sí que va a sostener y afirmar su hegemonía en la región y en su área de influencia, ¿no? Y en ese sentido me parece que, digamos, en este contexto regional, esto también le impone restricciones a Uruguay. Básicamente hoy Uruguay, Brasil, son los países, digamos, que uno ve todavía, digamos, ambivalentes respecto a este nuevo clivaje geopolítico Estados Unidos-China. El resto de la región se ha ido alineando, se va a alinear. Pensemos en Colombia, por ejemplo, que tiene elecciones este año, al igual que Brasil, hacia, digamos, el eje articulado por Trump. Y en ese sentido yo creo que Chile, aunque tiene mucha, digamos, influencia e incidencia de inversiones chinas en sectores estratégicos como la energía, por ejemplo, el país va a tener un alineamiento creciente con Estados Unidos, y esto también tiene impactos a nivel regional, en el sentido de que buena parte de la región se está moviendo hacia este más estadounidense. Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos para la mañana de la diaria, y bueno, que la próxima sea en la medida de lo posible. Martín, solo una puntita. Esto no solo es economía, sino que también tiene que ver mucho con la política de seguridad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la política antidrogas, por ejemplo, y lo que Trump está hoy desarrollando en términos de el caso venezolano, pero también, digamos, con impactos que vamos a empezar a sentir en términos de toda la región. Sí, está claro. Podríamos hablar de Bolivia, de su nuevo gobierno, de la presencia de la DEA, en fin. Son temas que sé que trabajás y que no faltará oportunidad de abordar contigo más adelante. Ojalá pueda ser presencialmente, y será un gusto como siempre. Un abrazo. Dale, disculpen las restricciones. Un abrazo. Ningún problema.